Bienvenidos al Discipulado, qué bueno poderlos tener nuevamente en esta transmisión especial. Sé que vamos a pasar un buen tiempo aprendiendo la palabra de Dios. ¿Y qué les parece si antes de poder empezar, yo quiero invitarte, si tú no te has suscrito al canal de YouTube de Comunidad en Casa, que lo puedas hacer? ¿Para qué? Para que te notifique cada vez que estamos subiendo el contenido de las enseñanzas y al mismo tiempo también puedas compartir con aquellas personas que tú sabes que este contenido va a ser de bendición. Estamos ahora en nuestra transmisión en vivo a través de nuestra plataforma de iglesia en línea. Muy bien, así es que estamos acá en el Discipulado y les quiero presentar hoy a la persona que me está acompañando en esta transmisión y está aquí conmigo Samael Burgos. Samael es líder de la congregación, ya tiene varios años de estar acá con nosotros y también es una persona que trabaja en el área profesional en un centro de capacitación, así es que conoce también bastante sobre lo que es el servicio. Así es que Samael, bienvenido, qué bueno tenerlo en el Discipulado. Mucho gusto, pastor, buenas noches, mucho gusto, comunidad. Qué gusto saludarles. Pues gracias por la invitación, pastor. Aquí estamos pues ansiosos por hablar un poco de la palabra de Dios y compartir con ustedes. Les cuento que Samael, esta es como segunda o tercera que nos toca, ¿verdad? Grabar. Sí. Habíamos grabado una primera prédica y lamentablemente había unos problemas de audio y no se pudo sacar. Y cuando la quisimos volver a grabar, resultó que había recibido la noticia que había tenido COVID en casa, así es que tuvimos que posponerlo, ¿verdad? Y luego le vino otra situación de salud, ¿verdad? Sí. Pero ya está bien, gracias a Dios, ¿verdad? Así En es. casa también ya están bien, ¿verdad? Pero pues aquí estamos, ¿verdad? Así Y yo es. creo que comento esto, pues aparte que la gente también lo sabía, para poderlo contarles también esos testimonios de lo que Dios hace, ¿verdad? Y cómo el poder de la oración nos permite también a interceder, pero también cómo el tener solvencia en cuanto al servicio nos permite poder presentarle a Dios razones por las cuales seguir sirviendo y seguir viviendo. Es correcto, sí, así es, pastor, sí. Realmente el tema del servir, ¿verdad? Dentro de la iglesia, el servir a la familia, ¿verdad, pastor? Esas son pues situaciones del día a día que lo hacemos todos los días, ¿verdad? Desde que nosotros pues doblamos rodillas para dar gracias a Dios por la noche, por una noche, un día que ha pasado, cuando doblamos rodillas temprano para poder agradecer a Dios y pues poder disponer de nuestro tiempo hacia nuestra familia, hacia nuestro trabajo, ¿verdad, pastor? Entonces... Sí, yo creo que cuando hablamos de ese servir en la casa, ¿verdad? De la casa, en el trabajo, tal vez vamos a hacer una comparación aquí y es cuando nosotros vamos a un restaurante, ¿verdad? Quiero tal vez hacer esa analogía del restaurante porque, bueno, junto con mi esposa nos gusta comer más en casa que en los restaurantes y les voy a explicar la razón. Una es porque Silvia se preocupa siempre de atendernos con un buen servicio en casa y se preocupa de todos los detalles, incluso pues algo que me agrada de cómo ella como esposa se preocupa por la casa, es que no repetimos un plato de comida y ella se trata pues si va a haber berenjena, hoy va a ser de un sabor, la otra semana va a ser de otro sabor, ¿verdad? Es un gran trabajo, pastor. Es un gran trabajo. Mire, de verdad que es un gran trabajo. Pensar que van a prepararse de alimentos todos los días es bastante trabajo. Las amas de casa no me dejarán mentir y estarán bien sintonizados, enchufados en este tema, ¿verdad? Porque es que hacer todos los días de comer es a veces un afán que también nos roba la paz, ¿verdad? Así es, y no como aquellos que dicen otra vez frijoles, ¿verdad? Pero bueno, a raíz de ese comentario, quiero decirte que cuando hablamos del servicio a Dios, que la gente venga a la iglesia, que la gente llegue a un grupo en casa, eso genera ciertas experiencias en las personas y creo que todos los detalles suman. La decoración, el clima, ¿verdad? Los colores, los olores, los sabores, las formas, son cosas que son muy, muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque estas cosas van generando experiencias en las personas, ¿verdad? Y es ahí donde nacen también hasta restaurantes temáticos.
¿verdad? Porque lo que quieren es generar una experiencia en la persona, que según el plato que se sirve, la especialidad del restaurante es como se pone toda la temática alrededor de una mesa. Y creo que tenemos que pensar en esa misma experiencia dentro de la iglesia, no solamente en las instalaciones de lo que es el servicio, sino que también de esa experiencia que nosotros generamos en nuestras ovejas, en los grupos en casa. Definitivamente, pastor, porque una experiencia, como solo hacía referencia a un restaurante, ¿verdad? Pero yo creo que todos nos ha tocado en algún momento dado tener que ir pues a comprar una tortilla de harina o irnos a sentar a comernos un pollo asado o una carne asada. Esa atención que nos dan, pues nosotros quisiéramos que nos atiendan bien, ¿verdad? Y si eso lo trasladamos a los servicios o a las reuniones de grupo que hacemos, ¿verdad, pastor? Pues es un poco más estar del lado del que le toca que servir, ¿verdad? Hacer comprender el mensaje, hacer tratar bien a las personas que vamos a discipular y que reciban, ¿verdad?, la palabra de la mejor manera, ¿verdad, pastor? Yo creo que aquí clave es la empatía, ¿verdad? Ponernos en los zapatos de los huéspedes que nosotros... Yo creo que tenemos que partir acá de un principio. ¿Cómo tenemos que tratar a aquellas personas que nos visitan? ¿A la iglesia o a nuestro grupo en casa o a nuestras transmisiones? Y tal vez aquí voy a tener criterios. ¿Cómo recibir a la persona que viene a... La Biblia dice que algunos sin darse cuenta hospedaron ángeles. Habla del hospedador, ¿verdad? Somos huéspedes y cuando recibimos a una persona que viene a la iglesia la tenemos que tratar con esa misma relevancia, ¿verdad? Es un huésped que nos está visitando, es una persona que viene por primera vez y que deseamos que esa persona regrese, porque esa es la razón de un restaurante. Definitivamente, pastor, pero ¿qué pasaría si ese servicio en el restaurante no lo recibe como solo esperaba? Sí, si la decoración no le gustó, si la comida no le gustó, si esa mala experiencia, la comida estaba fría, estaba muy salado, esas múltiples experiencias que pueden girar alrededor de eso, ¿verdad? Y creo que también es lo mismo ahora pues que tenemos una iglesia en línea, ¿verdad? Y esa fue la razón por la cual migramos a una plataforma de iglesia en línea para poder generar una mejor experiencia en estas transmisiones, ¿verdad? De que nos fuera, aunque tal vez no estamos como en un Zoom donde podemos tal vez estarnos viendo, bueno, que anteriormente, las últimas veces ya ni los rostros nos veíamos porque ya la gente estaba cansada y al día de hoy sigue ese mismo espíritu, cansados de estar conectados viendo una pantalla. El ser humano por naturaleza es sociable y necesita la interacción. Pero ¿cómo generar ese ambiente a través de una pantalla? Que la gente se sienta agradable en una reunión, en una transmisión. Y yo aquí les comparto esto. ¿Qué criterio he aprendido yo para utilizar en la televisión? Porque posiblemente ahorita en el discipulado, si tú lo estás viendo en vivo, estés en el comedor, estés en la sala o estés en tu habitación. O al rato te estoy tomando caminando a tu casa del trabajo, porque hay algunos que les pasa. Pero algunos tal vez pudieran ver esta enseñanza después en la televisión a medianoche en el canal de YouTube, porque también se presta para eso. Y el criterio que he utilizado para la televisión es: estoy en la intimidad de tu casa. Estoy metido en tu habitación cuando estás en pijama, acostado en tu cama, y me permites a mí entrar en la conversación de tu intimidad. Ese es el chip que yo tengo con la televisión, ¿verdad? Por eso es tratar con respeto, con empatía, generar una experiencia agradable a las personas. Y eso creo que tenemos que aprender hoy en día en una iglesia en línea o en un grupo en línea, ¿verdad? Hablamos de experiencias dentro del servicio en la iglesia, un servidor que sea agradable para dar una bienvenida al servidor del parqueo, cómo me dicen tome un sobre, cómo me dicen pase por acá. Todos esos detalles suman y cuentan. Sí, no, definitivamente, pastor, eso genera buenos recuerdos en un momento dado y también va a generar de que las personas pues quieran continuar o que quieran conectarse, si es que nos toca que conectarnos o querer ir y llegar a recibir la palabra, ¿verdad, pastor? Ese es un tema de
de quererse sentir bien, de sentirse que uno pertenece a un grupo, ¿verdad? En este caso, pues que pertenecemos a la iglesia, ¿verdad? Que pues Dios es quien nos manda, ¿verdad? A pertenecer a una comunidad. Esa parte del servicio y de las experiencias, pues también creo que es cómo podríamos nosotros en un momento dado hacer o influir en las personas, influir en que las personas tengan buenas experiencias. Estoy seguro que la gran parte de las personas que nos están viendo el día de hoy, pastor, han pasado por una situación de tener que servir a alguien, tener que servir porque una visita a casa, tener que servir porque nació venir a servir a la iglesia en un servicio, o tener que servir porque en el trabajo le tocó que servir a alguien que llegó, a un cliente externo o a una autoridad que llegó de la empresa, ¿verdad? Entonces, esa parte a todos nos ha tocado en un momento dado servir. Y algo que yo creo que es bien importante es que la regla de oro, ¿verdad, pastor? Trata a los demás como te gustaría que te traten a ti mismo, ¿verdad? Entonces, ese es un principio que debemos de tener todos en el momento de servir. Y más ahora si estamos sirviendo en grupos en casa, ¿verdad, pastor? Por lo menos nosotros con el grupo que tenemos lo hacemos a través de Zoom, ¿verdad? Y lo que teníamos antes de la relación que usted decía, que somos sociables, pues lo dejamos de hacer por la situación de la pandemia que todos tenemos. Sin embargo, hemos tratado de poder tener el grupo, de hacer un poco de alabanza, de ministrar un poquito y llevar de que se sientan cómodos los invitados, ¿verdad? Porque pues siempre hay invitados, ¿verdad? Y siempre hay personas nuevas que llegan y hay personas que llegan y se quedan, ¿verdad? Como de igual forma hay personas que ya no se pueden conectar, ¿verdad? Pero en este sentido es hacer de que las personas que llegan sigan recibiendo, porque el mensaje que nosotros queremos y es hacia ahí donde vamos, es el servicio hacia Dios, ¿verdad, pastor? Sí, usted dice algo clave acá y es el tema de la pertenencia. El ser humano por naturaleza necesita pertenecer a algo. Esa es una necesidad clave. Y ese es el éxito, tal vez es un mal segmento, pero tiene una buena aplicación. Las maras, ¿verdad? ¿Cuál es el común denominador de personas que están en maras? El perfil son personas en rechazo. Sí, ese es el perfil que se tiene. Pero es un grupo que se cierra y le dicen, aquí te vamos a aceptar como sos. Y aquí vamos a pertenecer y vamos a acompañarte y vamos a dar la vida por vos. Yo creo que si estos grupos tienen ese concepto de pertenencia, ¿por qué la iglesia no lo puede tener? Que somos, pues por naturaleza, los que somos luz, ¿verdad? El tener esa actitud, esa cualidad de pertenecer. Yo creo que aquí es clave. Hoy en día las reuniones virtuales se convierten frías, pero el tener una adoración, este tipo de cosas, como también nosotros podemos, creo que aunque un teléfono, un WhatsApp nos resuelve la comunicación, porque ahora ya, mis correos electrónicos que yo recibo ya son más promocionales que informativos, ¿verdad? Porque, ¿qué le puedo decir? Yo un 60% de los correos son enviándome notificaciones de productos, servicios o continuidad, y lo informativo es WhatsApp, porque es lo más inmediato, pero lo convierte en frío, porque a veces creemos que por reenviar una invitación a conéctate al grupo, ya nos conectamos con las personas y perdimos esa relación social, y eso es importante. Sí, no, y hoy en día cómo están las redes sociales también, ¿verdad? No hace mucho, pues, no sé cuántos de ustedes y cuántas veces reiniciaron su teléfono, que pues las redes sociales se quedaron por 7 horas, Facebook y WhatsApp, ¿verdad? Detenidos, pero también es importante que en esta red social, en WhatsApp principalmente, muchos lo utilizan para trabajar, y es tan importante porque aquí nos comunicamos, y de igual forma, si la usamos para el trabajo, también entra el tema del servicio, ¿verdad, profesor? ¿Cómo vamos a escribir? ¿Cómo vamos a hacer esa relación, esa comunicación asertiva con las demás personas?
Porque así como usted lo dice, bueno, no es solo ahí va el link y ya nos conectamos a tal hora, ¿verdad? Hay que generar esa comunicación, ¿verdad, pastor? Creo que aquí, bueno, y aquí usted dice algo, cuando se cayeron las redes sociales, por eso es que tenemos una plataforma digital. Se puede caer Facebook, se puede caer YouTube, pero aquí tenemos iglesia en línea, o sea, eso, mientras tengamos el servidor, seguimos, ¿verdad? Excelente. Esa es una herramienta que solo Dios nos puede haber metido en esto, pero creo que hay una pregunta clave. ¿Cómo yo puedo servir a mis ovejas del otro lado de la pantalla? Ese está para sacar un seminario completo, creo yo. Para escribir un libro, pastor. Para escribir un libro. ¿Cómo yo puedo servir a mis ovejas que están ahora del otro lado de la pantalla? Bueno, llamadas, ¿verdad? Mensajes personalizados. Sí, la verdad, hacer una llamada y preguntar cómo estás, estás bien, en la mayoría de veces, y se vuelve rutinario, ¿verdad? De solo en el momento que ya se va a conectar, ¿verdad? No hay una comunicación de todos los días, ¿verdad? Pues un mensajito con una imagen que diga buenos días, que Dios te bendiga. Quizá tal vez no tanto al grupo, sino que personalizado, ¿verdad, pastor? O los benditos stickers de hoy en día, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Claro. Entonces esa parte de la comunicación, porque al final de cuentas es una relación, ¿verdad? Como también la relación que tenemos nosotros con Dios, ¿verdad? Entonces debemos de estar en constante comunicación, y la comunicación es tan importante porque si no se da de una forma correcta, pues se puede malinterpretar. Escribir y querer decir algo no es lo mismo como que lo escuchen a uno y que escuchen tu expresión de cómo lo interpretas, de cómo lo entendés, de cómo lo querés transmitir. Porque dependiendo del estado de ánimo y de la capacidad de leer rápido, a veces nos podemos confundir con algo de lo que está escrito y podemos malinterpretar, ¿verdad? Sí, o el mal hábito que en algo nos encontramos es que la gente a veces no lee, ¿verdad? Ahí va día y hora, y la gente, ¿a qué hora es eso? ¿Verdad? O sea, Sí. se pierde esa relación. Yo creo que podríamos hablar de, tal vez no podemos hacer una reunión presencial, pero pudiéramos en algún momento pasarte a visitar a casa y aunque sea verte de lejos. Me encantan aquellos grupos donde se han preparado para tener un detalle con sus ovejas, tal vez no todas las semanas, pero el poderles acompañar te mandamos una refacción, te mandamos un detalle, crear una conexión, ¿verdad? Creo que eso es importante. Yo quiero leer lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 7 en Nueva Traducción Viviente, y dice, no se dejen engañar. O sea, hay gente que nos puede engañar. Y le dicen, no se dejen engañar. O sea, te van a querer engañar. Y en este tiempo más, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. ¿Verdad? Usted hablaba de la regla de oro. ¿Verdad? No te dejes engañar. Uno cosecha lo que siembra. Y qué mejor que si estamos sembrando en lo que Dios más ama, vamos a recibir una buena cosecha. Algo que es bien complicado, creo que todos sabemos bien, muy bien el tema de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Si sembramos bien, vamos a cosechar bien. Si sembramos mal, vamos a cosechar mal. Si sembramos odio, vamos a cosechar odio. Si sembramos servicio, vamos a recibir servicio, ¿verdad? Entonces, ese tema de la cosecha es pues de generaciones en generaciones, y la Biblia nos da tantas parábolas de cómo es que se da el tema de la siembra y la cosecha. Pero, ¿cómo poder hacerlo? ¿Cómo poder sembrar de una manera espontánea, agradable, gentil, no solamente, como ya hablamos, en casa, quienes pueden hacerlo en iglesia, pero cómo hacerlo en los grupos, ¿verdad? ¿Cómo hacer ese servicio en el grupo? ¿Cómo podemos generarlo? Fíjense que no solamente cuando nos enfermamos o cuando sabemos que alguien se enfermó, es de tratar de buscar alguna relación, porque quizá tal vez sea el momento, no todos estamos en una disposición de poder recibir, me está tratando de dar ánimos, ¿verdad? Alguien pudiera pensar, miren, pastor, disculpe que lo diga, pero muchas personas son muy comunicativas,
¿verdad? Y solo andan queriendo averiguar qué es lo que está pasando en las vidas Si de las están más demás pendientes personas. y yo he visto gente que pasa más pendiente de lo que está pasando alrededor de ellos y no en su propia vida. Sí, entonces en ese sentido, el cómo poder servir bien. Mire, de nuestro grupo en el que estamos con mi pareja ministerial, nuestra pareja ministerial de mi esposa es Arlene Ortega, ¿verdad? Mucho gusto, Arlene, deseo que esté bien. Pero yo he recibido llamadas y mensajes de las personas del grupo, solo para querer saber cómo estamos, qué tal está el día, cómo está el clima, el trabajo, la familia. Y es que como toda relación es en dos direcciones, ¿verdad? O sea, no solamente es aquí estoy para servirte, no, o sea, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No solamente es el líder preguntándole a la oveja, también es la oveja preguntándole al líder, ¿cómo estás? Porque yo le puedo decir, yo recibo N cantidad de llamadas, pero de ver así llamadas, te llamaba para ver cómo estás, o sea, a veces solo de mi mujer, ¿va? ¿Dónde andas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Pues que se pierde esa relación, esa comunión. Yo, por ejemplo, lo explico de esta manera también. Hay personas de las cuales hemos sabido que han pasado por un proceso de enfermedad en esta temporada, pero hay personas de las cuales lo he sabido por boca de un segundo, un tercero, ¿verdad? Y yo tampoco le escribo, mira, supe que estabas enfermo de COVID, porque hoy en día, lamentablemente, para muchos pasar por eso es sinónimo de rechazo y le tienen temor a hacerlo público, que se respeta. Pero ¿cómo podemos orar por aquel que no lo dice que está enfermo? Sí. O sea, no podríamos. Fíjese, pastor, de que algo que yo viví en el momento que pasé con mi familia en el tema del COVID, pues recibí múltiples mensajes y llamadas, ¿verdad? Pero siempre el común denominador era, lo siento, que lo lamento, palabras no tanto de ánimos, sino que eran palabras de pobrecito, te vas a morir, algo así sentía, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, esa parte... No eran palabras de aliento. No eran palabras de aliento ni de ánimos. Entonces yo me sentía, cada vez que recibía un mensaje y me iba con ese mismo tono o redactado en ese mismo sentido, decía, no, yo estoy bien. Mi familia y yo estamos con Dios y estamos bien. Y eso me sirvió bastante y va como una recomendación, ¿verdad? Porque pues cuántos de nuestros parientes, amigos o conocidos han pasado por esta situación. Demos palabras de aliento, ¿verdad? No palabras demos un buen servicio también ahí, ¿verdad? Claro, porque eso es importante. Yo voy a un restaurante y no puedo tener al mesero diciéndome, ¿y usted qué quiere? Cansa tal vez, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, mire, ¿y qué me recomienda para comer? Yo no sé qué es lo que a usted le gusta. Sí, hay que ser prudente también. ¿verdad? La eso, prudencia, el saber cómo están. Yo creo que, y algo que me llama la atención mucho, es que en la Biblia es un libro que está llena de recompensas para aquellos que le sirven a Dios. Así es. Yo creo que ahí no podemos dejar de hablar de esta que es una realidad, porque Dios no es injusto. Yo estoy convencido que muchas cosas que hemos recibido en este tiempo es por lo que hemos sembrado. Y tal vez, aclaro esto, porque a veces queremos cosechar en el que sembramos. Y en el reino de Dios no hay reciprocidad. Hay reciprocidad en cuanto a mis actos, no en cuanto a quiénes, ¿verdad? Porque a veces puede traer frustración. Es que yo sembré en mi oveja y aquel lo que me hizo. No, o sea, tranquilo, te pueden hacer lo que quieran. Tu recompensa no proviene de ellos, pero sí de lo que tú haces. Sí, y también con mucha humildad, también no perder de vista de que todo es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo que nosotros queremos, ¿verdad? Pero un acto de humildad que Jesús hizo fue lavarle los pies a sus discípulos, ¿verdad? Sirviendo a sus discípulos, ¿verdad? Entonces, siendo la posición de Dios, se humilló y vino a servir y no a ser servido. O sea, se ciñó, dice la Biblia. O sea, y tal vez con la referencia del restaurante usamos pues un babero para no mancharnos. Y Jesús se lo quitó de la posición de sírvanme y se lo puso sobre la cintura. Ahora estoy para servir. No estoy para que me sirvan, sino que estoy para servir. Y quiero leer lo que dice Juan 13:34 en Nueva Traducción Viviente. Dice,
Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Yo creo que el mejor examen que Dios espera que nosotros ganemos es la demostración del amor hacia nuestro prójimo. Y qué mejor un grupo en casa para demostrar ese amor o para dejar de mostrar el amor. Sí, no, definitivamente tener como lo del restaurante, ¿verdad, pastor? Que si vamos y tenemos un buen sabor de la comida, pues en este caso podríamos decir que pues vamos a tener también un buen sabor, ¿verdad? De lo que nos manda a decir Juan, ¿verdad? En el capítulo 13, que debemos de ser personas que nos amen también, ¿verdad? Nosotros también debemos de amar, tener ese buen sabor de la amistad, de la relación, como Dios nos los mandó, ¿verdad? Jesús en su paso por la tierra nos enseñó a servir con humildad y también nos enseñó a amar, ¿verdad? Entonces esa parte de cómo podemos actuar lo podría llevar hacia el tema laboral, que quizá diríamos en una situación de trabajo en equipo, en el cual tengas que pedirle algo a un compañero de trabajo, si se lo pides con el corazón, con amabilidad, si esa persona te tiene respeto y quizá hasta cierto punto una amistad, una estima por cómo tú has sido con ella, te va a hacer bien rápido las cosas o el favor o lo que tú les pidas que te apoye, y quizá lo va a hacer aún mejor de lo que esperabas. Pero si no lo hacemos con amor, si el movimiento o el clima laboral es hostil, con quizá tal vez ni buenos días ni buenas tardes, y le llegas y le pides algo, seguramente no te va a hacer el favor. Claro, no ¿verdad? lo va a querer hacer, lo va a hacer de mala gana. Sí, y si o estás, lo va a hacer mal para hacerlo quedar mal. Si estás en una posición de jefe y se lo estás pidiendo a tu subalterno y no tenés se lo estás pidiendo con el hígado enojado, pues va a pasar lo que usted dice, ¿verdad? Pues es mi jefe, se lo tengo que hacer, pero lo voy a hacer de mala gana para que pues no le salgan las cosas, pues, ¿verdad? Claro, como dice la Biblia, y todo lo que hagan, hacerlo de corazón, como para Dios y no para los hombres. Porque dice que a Dios servimos. O sea, tengo que partir de este principio. Bueno, yo en la iglesia lo que hago, lo hago a Dios, pero lo hago a los hombres, porque no puedo servir a Dios si no es a través de los hombres. O sea, solamente hay esa forma del servicio a Dios. Yo no puedo decir, le sirvo a Dios en mi casa solito. No puedo, ¿verdad? O sea, para servirle a Dios tengo que entrar dentro de la iglesia, dentro de la sociedad. Y aquí tal vez lamento esto, porque mucha gente tal vez cree que ahora que puedo hacer todo en línea, pues yo miro la prédica en YouTube. Sí, y no está mal. Pero, como le dije yo a una persona hace poco, que me dijo, pastor, mira, yo ya no voy a estar en la iglesia, me voy a retirar, me voy a quedar solamente en línea viendo predicadores. Entonces le dije algo, le dije, mira, la Biblia dice que Dios le dio la autoridad a la iglesia de atar y desatar. Si tú no perteneces a la iglesia, esa autoridad no se te otorga. No va a estar la autoridad, porque es a la iglesia, a la comunidad, que de ahí viene eclesía, ¿verdad? De la reunión, de la comunidad que tenían las cosas en común. Nos congregamos, o sea, o sea, aquí estamos promoviendo todo lo digital y gracias a Dios tenemos el equipo, pero no nos dejamos de congregar, ¿verdad? O sea, eso también es importante, ¿verdad? La relación, necesitamos relacionarnos unos con otros. No, definitivamente. Y ese tema de servir con integridad, ¿verdad, pastor? Porque pues suele suceder que quizá, y deseo que no pase o no esté pasando en ninguno de los hogares de las personas que nos están viendo, pero van con una actitud a la iglesia y regresan con otra actitud a casa, ¿verdad? Son personas distintas e incluso en el trabajo, ¿verdad?
actúan de forma distinta en la casa, cómo deben de servirle a la familia, al esposo, a la esposa, a los hijos, al papá, ¿verdad? Y cómo sirven, cómo se comportan en la iglesia. Eso es algo muy delicado decirlo, pero realmente es la realidad. Pastor, es la realidad. Así es. Le voy a comentar esto. Esta semana tuvimos una reunión con mi esposa, con la pastora Sonia, y estábamos en esa reunión y nos dice, ¿cuántos años tienen sus hijas? Estamos hablando sobre la edad de nuestras hijas y hablábamos de la edad de Ana Rebeca, que tiene 7 años. Y nos dice, uy, está entrando ya en los 8. Y dice, hay una etapa que es muy importante, dice, y me dijo esto que me marcó y me impresionó mucho, que en la edad que está Ana Rebeca, ya estudios y todo está comprobado, que en esa edad un niño a los 8 años ya tiene la capacidad de poder concluir quién es o no es un verdadero cristiano. Wow. 8 años. A los 8 años. O sea, en esa edad ya tu hijo, si das un mal testimonio en casa, ya dice, mi papá es uno aquí y es uno allá. Él no es cristiano. Desde esa edad. Entonces, yo digo, wow, qué impresionante. Y lo he visto en comentarios que me hace con personas fuera de. Me dice, papi, ¿y esta? Y yo digo, ay, ¿verdad? O sea, complicado. Yo quisiera tal vez compartirles esto también, que es interesante y tengo que llamar a la reflexión. Algunas personas me han dicho, pastor, los discipulados a veces son muy fuertes en lo que se habla, pero de eso se trata. Y eso es discipular, es enseñarles a guardar lo que Jesús mandó. Y tal vez hablo de este tema. En esta pandemia yo he visto líderes dejar su liderazgo. E incluso he visto pastores dejar su pastoreado. Y yo quiero decirles esto, tú no dejaste una posición de liderazgo en la iglesia. No dejaste de ser pastor en la iglesia. No. Dejaste el llamado que Dios te hizo. O sea, le darás cuentas a Dios de las ovejas que dejaste botadas. Así es esto, ¿verdad? O sea, y si tú dejaste gente botada, pues yo te invito a que empieces a pegarles una llamadita. Mira, vamos a la iglesia el domingo, ¿va? ¿Por qué? Porque quiero retomar lo que Dios me llamó a hacer. Yo quiero decirte que no fue a Comunidad Cristiana que le dejaste el grupo, no. Dejaste el llamado que Dios te hizo para servirle a Él y a los. Dejaste ovejas tiradas. A Dios se le va a dar cuenta. ¿Cómo dejas tirado lo que a Jesús le costó la vida? Eso es lo que me mantiene aquí. Por eso estoy aquí. ¿Por qué sigue haciendo grupo? Porque hay que producir, pastor. Yo pienso de que nuestros grupos deben de ser productivos, deben producir. Hay que, si nosotros sembramos en el grupo, pues va a haber fruto. Se debe de generar. La cosecha para mí es el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es el fruto que podemos nosotros producir. Hacer que las personas se acerquen a Dios y se mantengan sobre lo que Dios manda, ¿verdad? Y todo viene por añadidura, pastor. Así es, cuando el reino es primero, yo no salgo a buscar nada, se me añade, dice la Biblia, ¿verdad? Porque ese es el principio. Ya para ir cerrando, tal vez Amael, cómo los principios de servicio en la iglesia, en su grupo, en casa, le han llevado en lo laboral. ¿Cómo se ha reflejado lo que he aprendido en la iglesia, en el servicio, ahora mi trabajo? ¿Qué efecto ha tenido? Uno se comporta con integridad, haciendo las cosas de una forma correcta. No podemos estar haciendo cosas indebidas que no van a dar un buen testimonio de mí. No voy a ir a tratar mal a las personas con las que yo me relaciono. Si a mí me ha enseñado la Biblia, me ha enseñado la relación que tengo con comunidad, la relación que tengo con Dios, que tengo que actuar de forma correcta, de forma justa,
Pero eso también no significa que hay que tolerar todo, pastor, porque también hay que ser diligentes en lo que hacemos. Hay que ser disciplinados y tener compromiso para poder hacerlos. Y cuando hablamos de todo eso en el trabajo, se traslada a la iglesia, se traslada al grupo. Hay que tener disciplina, hay que tener compromiso, hay que ser responsable con lo que vamos a hacer. No podemos, si se fue uno de nuestras ovejas, pues que se vaya, van a venir 5 más. No, o sea, ¿qué hace un buen pastor? Si se perdió una, deja 99 y va por esa una, la trae, la limpia, sí, la recupera. ¿Por qué? Porque las otras 99 están, ¿verdad? Entonces algo similar viene en el trabajo. El compromiso de poder hacer las cosas bien, y eso viene por añadidura y vienen recompensas, pastor, ¿verdad? Viene, uno lógicamente genera proactividad, querer dar más de lo que debemos de hacer, querer hacer las cosas bien desde un principio genera pérdida de tiempo, pérdida de recursos, ¿verdad? Si hacemos las cosas mal y sale mal el producto final, quizá perdemos materia prima, perdemos tiempo, hay que volver a hacerlo, hay que buscar un plan de contingencia, hay que buscar un plan B o plan C, dependiendo. Eso puede llevar a que se pierda mucha plata, mucho tiempo. Entonces hacer las cosas bien desde el principio es la clave, ¿verdad? Y eso, si lo llevamos de lo espiritual a lo laboral, pastor, que es lo que se nos enseña, que hay que hacer las cosas como Dios mandan, hacer las cosas bien. Eso le puedo decir que es trasladarlo a lo laboral. Y se nota, ¿verdad? O sea, yo siempre les he dicho, dejen de decir en los trabajos que son evangélicos y no pongan música ni coritos evangélicos, sino que den testimonio, que el jefe se dé cuenta por los resultados, a decir, ala, este es buen cristiano, ¿verdad? Yo quiero tal vez hacer énfasis en esto, que en lo que lo estaba escuchando a usted, Dios me hablaba de este pasaje y quiero leerles lo que dice Juan capítulo 10, versículo 11. Y dice, yo soy el buen pastor, está hablando Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Si da su vida, ¿cómo no les va a servir? O sea, por ahí comienza. 12. Mas el asalariado, pues está hablando del que es pastor, pero no que es pastor de ovejas, sino que está por un salario. Interpretado el día de hoy, está con otras intenciones, está por plata. Y que no es el pastor, dice. Deja bien en claro que aquel que está por plata con las ovejas no es pastor, dice. De quien no son propias las ovejas, va a venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. 13. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Qué fuerte lo que dice, porque yo he visto gente que ha estado pastoreando gente, y no me refiero a título de pastor, liderazgo, es pastorear, ¿verdad? Usted pastorea, sí, o sea, ovejas, tal vez no tiene el título de pastor, pero pastorea, cuida. Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. O sea, se lo dice 3 veces, afirmándole la negación que había tenido, ¿verdad? Y le dice, bueno, ¿me amas? Ok, me vas a servir cuidando a la gente que te voy a dar. Y lo quiero trasladar a esto, el buen pastor es el que da su vida, aquel que le sirve a Dios por cuidar lo que a Dios más le costó. Y si tengo una necesidad económica, tampoco voy a dejar lo más importante que Dios tiene, que es la gente, por una gratificación económica. Esto me habla de un sacrificio constante. Es que dejé el grupo porque ya no puedo servirle a Dios y seguir trabajando. Ey, te estás cayendo en esto que dice la Biblia. O sea, la trampa que hay en la pandemia hoy en día, que lo está trayendo la crisis económica, es dejar lo que Dios más ama por una gratificación económica. Eso es lo que está diciendo acá. Y cuidado, dice, seamos como Jesús, que da su vida, pone de lo suyo. ¿Cuántos en los grupos no damos hasta de lo que no tenemos para ver bien a las ovejas? Ese es el verdadero amor, dice la Escritura.
Así es que yo quiero exhortarte, si tú dejaste tu servicio a Dios a través de tu grupo, retómalo. Somos una iglesia que da oportunidades. Sí, escríbeme ahí, ustedes tienen ahí mi WhatsApp o voy a pedir de favor que, no puedo tal vez poner mi teléfono al aire, pero voy a pedir de favor que pongan mi correo electrónico mlemus@comunidadzacapa.org. Es mi correo electrónico, ahí me puedes escribir, ¿sí? mlemus, ahí está en pantalla, mlemus@comunidadzacapa.org. Ahí escribime, pastor, vi el discipulado, Dios me tocó, Dios me habló, quiero retomar y aquí estoy, aquí voy a estar, ¿sí? Puedo hablarte con solvencia en medio de la pandemia, palabras no he dejado recibir, ¿verdad? En medio de problemas económicos, de salud y de todo tipo, seguimos haciendo lo que Dios, porque amamos a Dios y amamos a las personas y sabemos que le estamos sirviendo a Dios a través de tu propia vida, ¿verdad? Así es que gracias a Mael, gracias por el discipulado y gracias también a todos los líderes que siguen haciendo grupo. Yo los felicito de verdad. Quisiera poderles recompensar en algo, pero sé que sería alguien malo para recompensar, porque la mejor recompensa no la voy a otorgar yo. De mí tienen que recibir la gratitud, que la recompensa tendrá que venir de Dios. Y ese es mi compromiso en oración, que Dios les provea todo lo necesario, ¿verdad? Así es que gracias por conectarse, ¿verdad? Gracias a aquellos que siguen dando un buen testimonio en los grupos en casa, sirviéndole a Dios, sirviéndole a las personas. Yo sé que Dios traerá esa recompensa pronta a sus vidas. Así es que, ¿qué tal si oramos? Vamos a orar. Sí, claro, claro. Padre, te damos gracias por todo ese liderazgo que ha permanecido en este tiempo, haciendo lo que tú nos has llamado a hacer, servir a las personas. Padre, yo te pido para que tú traigas esa pronta recompensa y aquel Señor que quiere retomar su servicio a través de su grupo con sus ovejas, Señor, que lo sigas usando. Trae, Señor, trae de nuevo, Señor, ese deseo, ese anhelo, ese amor. En el nombre de Jesús, bendigo cada servidor de la iglesia, de todas las áreas que hay. Te pido que tú seas propicio en recompensarles conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús, amén. 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 Así es que qué bueno tenerlos aquí en esta transmisión y gracias a Mael por estar acá. A usted, pastor, que tengan buenas noches. Cuídense.